Bueno, buenos días. Muchas gracias por permitirme este espacio. Yo pues me siento que siempre como un impostor porque yo soy sociólogo y tengo pues especialización en cultura de paz, pero pues en el camino siempre he estado paralelo pues con la música. Entonces la gran motivación que me tiene acá es la música árabe, como en su gran extensión. Desde siempre me ha llamado la atención y parte de eso fue como el camino que he ido construyendo desde la Academia de la Sociología de la Música. Y también porque detrás de ciertas músicas o ciertas prácticas sonoras hay también una construcción de arquetipos, de lugares comunes, de juicios, sobre todo a partir del 2001 con lo que ocurrió con las Torres Gemelas. Hubo una especie de arabofobia y una construcción bastante negativa del mundo árabe, de todo lo que implicaba. Entonces, pues, de cierta manera, hablar e interpretar cierto tipo de músicas se vuelve como también un cierto tipo de resistencia y también una forma de dar un lugar a tanto no solo las prácticas musicales como un ejercicio real, sino también como una forma de ver la complejidad de las sociedades que producen esas músicas. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de tres cosas: de música árabe, por supuesto, de cómo las orquestas sinfónicas han asumido ese reto de pronto romper esos programas, como ya que todos no sabemos, de abrirse a nuevas posturas, a nuevas músicas, y cómo una música que no es local se interpreta por músicos no locales en un contexto sinfónico. Entonces se empiezan a intersecar múltiples zonas de disconfort o de incomodidad para unos y para otros. Entonces básicamente pues va sobre esto lo que voy a hablar. No, pues no traje algo tan elaborado porque pues del tema me fluye más hablar, siento que me asustan las diapositivas. Entonces, pues lo primero es sobre música árabe. Pues, ¿qué entendemos por música árabe o qué es lo que abordamos nosotros como proyecto? La ponencia es sobre Alcántara Latina, que es mi proyecto personal, que ya lleva casi 10 años ya en música árabe aquí en Colombia. Y pues el motivo fue pues que este año logramos una intervención con la Orquesta Sinfónica Bolívar en Cartagena, precisamente uniendo esos dos universos y cuáles fueron las circunstancias que permitieron este tipo de colaboraciones y de prácticas musicales en nuestro país, que no había pasado antes, al menos de forma documentada, no lo habíamos visto. Bueno, entonces el Alcántara Latina somos nosotros, llevamos ya 9 años y pues partimos siempre de una curiosidad de cómo interpretar músicas que no son parte de nuestros hábitos culturales y que no hacen parte de nuestros hábitos sonoros tampoco. Entonces, en el momento que empezamos a interpretar estas músicas, usamos una fórmula que es conveniente, que es cómoda, pero llega un punto que nos queda pequeña, pero funciona bastante bien, que es la fusión. Entonces, podernos escudar en la fusión como una forma de redimir cualquier clase de atropello frente a la interpretación o frente a la interpretación de los textos, pues suele resultar cómodo y pues no lo perdonan fácil. Es una fusión, entonces no importa que no hagamos X o Y cosas. Ya después nos dimos cuenta que pues si queremos hacer un ejercicio respetuoso de estas prácticas, debemos salirnos de lo que aprendimos en música, bueno, y pues ya volver a ver la escala y las octavas y la división de la octava de otra manera. Entonces ya es un terreno que ahí es donde empiezan a entrar, ahí es donde se sintió el verdadero terror, porque realmente es cuando se rompe esa lógica de la octava dividida en 12 semitonos relativamente equidistantes. No son equidistantes, pero quiero decir, al menos los entendemos de esa manera, al ver unos trastes. Entonces, cuando empezamos con música árabe, lo que empezamos fue a buscar un repertorio que fuera lo más modal posible, lo más fácil de digerir para el oído no acostumbrado a la música árabe. Entonces aquí está el pop árabe, está Tarkan, está Amer Diab, está la música de raíz argelina, al menos la de los 90, comienzos de los 2000, Rachid que recientemente falleció en Francia. Y todo esto nos permitió
Así como Shakira lo hizo. Shakira es una maravillosa portavoz de la música árabe, gustenos o no. O sea, gracias a ella muchas personas se interesaron en el belly dance, en, en sensibilizarse también en lo que ocurre en Oriente Medio, en romper un poco de arquetipos del sobre todo de la mujer, también la relación de género que ocurren en la región. Entonces, pues todo esto nos funcionó bastante bien para poder encontrar una especie de conexión frente al público con el que pues poco a poco íbamos acercándonos. Ya después empezamos a estudiar teorías de Maqam, que es una forma, es muy difícil romper, en todas las traducciones que vemos sobre la palabra Maqam, vemos la traducción de escala Maqam, porque es básicamente lo podemos en la práctica llevar a ese terreno. Pero también en muchas traducciones está como con un asterisco, con un pie de página. Es importante que no es una escala. Es decir, una investigadora sirio-británica, Maya Youssef, ella lo plantea mejor como una especie de Lego, como un juego de Lego. Entonces no como una escalera, sino como cada una de sus partes se pueden ensamblar en escalones más grandes o más pequeños según sea la comodidad o la pertinencia de lo que se va a interpretar. Entonces, esa fue la primera vez donde sí sentimos que había algo que era muy difícil romper, que era la escala, que nos llega a un punto de retorno y un punto de llegada que básicamente es el mismo. Aquí nos dimos cuenta que no siempre pasa y que a veces dentro de la misma ocurrencia del Maqam se modificaba un tetracordio, un tricordio y se iba hacia otra parte, y que eso tenía una consecuencia discursiva, es decir, otra forma de decir cosas que no iban pues con la lógica de la modulación y de la transposición, porque iban como, eran cambios internos, cambiaba un cuarto de tono, entonces pasaba de Maqam Hijaz a un Maqam Bayati, por ejemplo. Entonces ya el lenguaje y la forma en que se interpreta es diferente. Entonces, todo esto, cuando nos acercamos a esto, vimos que era muy difícil, salvo una pequeña secta de músicos que nos interesaba esto, nos sentíamos como especie de elegidos y era una pretensión hasta patética. Porque ya después nos dimos cuenta que no, en realidad esto es más humano y más de interpretación y de sentirlo que cualquier otra cosa. Y nos dimos cuenta cuando nos encontramos con 50 muchachos de la Orquesta Sinfónica de Bolívar, que ellos no solo tocaron lo modal, también tocaron lo microtonal y se enfrentaron con esto, pues con el miedo que corresponde a este tipo de prácticas, pero se logró entender el mensaje que estaba dentro de estas músicas. Entonces, pues como persona muy interesada en la divulgación de la música árabe, este año yo hice un diplomado en Cultura de Paz y Música en la Universidad Nacional, y uno de los ponentes o uno de los maestros era bastante enemigo de cómo a través de las orquestas sinfónicas se trataba de blanquear o maximizar las prácticas culturales. Él era bastante enemigo de esas formas de legitimar la música. Yo lo considero que no es legitimarla, simplemente es darle cabida a otras formas de interpretación, pero me abrió esa pregunta de por qué las sinfónicas llegan a ser un problema, si llegan a serlo, no me parece, pero pues él decía que sí. Cuando se involucraban con Totò la Momposina o haciendo tipo como este universo del world music. Entonces, en las lecturas que él planteaba, él indicaba que lo que ocurría cuando una sinfónica ponía en su repertorio este tipo de músicas era sacarlas del contexto local para ponerlas en una agenda cultural occidental clásica. Y pues si bien puede tener esa lectura un poco oscura, yo también creo que también es una forma de acceder a otros públicos y también hasta es un ejercicio pedagógico. Yo lo veo de esa forma y así fue como lo llevé a cabo. Me contactó la rectora de la UNIVAC, Sakra Nader, que es de descendencia palestina y siria, y pues me propuso esto, ¿por qué no hacemos esto? Entonces pues se vino pues ese debate que teníamos frente a cómo las sinfónicas podían llegar a arruinar lo que ocurría en las prácticas culturales locales, pero pues eso también tiene que ver con una clasificación que se ha ido moviendo, que es más flexible que cualquier otra cosa. Juan Pablo González, un musicólogo chileno, en un texto de los 70, mencionaba que la música tenía como sus tres grandes formas de entenderla como categorías, si es una categoría académica, una categoría popular o una categoría tradicional, según su origen y según el fundamento que de la música.
Ya con la llegada de los tres tenores, pues empezaron a romper esas categorías porque lo académico se volvió popular y bueno, empezaron a intersecarse estos universos y pues llegamos a un punto donde esa indeterminación hace que escuchar música sea también más placentero en el sentido de que no estamos como enmarcados en esas grandes categorías. Las orquestas sinfónicas y la música árabe no son un invento nuestro para nada, esto ya ha ocurrido bastante. De hecho, esto como gran formato, sobre todo cuerdas, violines, violonchelos con trabajos, fue muy importante a mitad del siglo XX en Egipto y esto tuvo que ver con toda la formación o toda la consolidación del panarabismo, que era una especie de movimiento cultural enorme, que a partir del presidente Gamal Abdel Nasser iba en pos de hacer la región algo grande, ¿no? Pues porque tenían a Israel como un vecino que recién llegó y pues llegó mal. Entonces, pues este panarabismo pues daba una lectura política y también cultural grande de qué era el mundo árabe. Entonces Egipto yo veo un paralelismo enorme entre México y Egipto a mitad del siglo XX, en el sentido de que eran como el foco cultural de la región. Así como nosotros absorbimos una cultura mexicana de los 50, 70, nuestros abuelos saben más de la cultura mexicana que de la colombiana por lo mismo, por todo ese cine, por toda esta música y por toda esa industria grande que hubo alrededor. En Egipto pasa lo mismo, mucha gente en Líbano, en Siria, en Jordania, en Libia, creo que dije Libia, incluso en los países del Golfo cantan en árabe con acento egipcio por las canciones que se grabaron en Egipto. Entonces yo a veces escuchaba canciones y yo, pues suena egipcio, pero no, era un kuwaití, bueno, y tiene que ver con eso. Entonces Egipto se dio mucho esa batalla cultural en el siglo XX de poner el mundo árabe como algo grande, unido, un poco cercano a una izquierda progresista. No se acercó mucho a la Unión Soviética, pero sí tenía ciertas simpatías con este tipo de tendencia política. Y así llegaron pues las guerras de Yom Kippur, las guerras de los 6 días, donde a Egipto le fue terriblemente mal. Entonces, pues ya ahí se les acabó mucho de ese ímpetu panarabista. Sin embargo, el formato quedó. Sin embargo, las grandes orquestas y esa pomposidad de ver a una cantante con 100 músicos detrás, pues quedó como una especie de cuadro para la posteridad. Ya en el siglo XXI no es tan común, de hecho esto ocurre más en otros países, en Estados Unidos, de hecho eso está en una de las orquestas más grandes del mundo de música árabe, que es la Arab Orchestra, dirigida por Michael Ibrahim, y ellos son los que pues tienen este formato de forma continua y lo están pues reproduciendo en los Estados Unidos. Y pues paradójicamente Israel también es otro territorio que también tiene grandes orquestas funcionando con música árabe, y eso también tiene un debate cultural y político enorme porque son ellos quienes, pues yo no puedo decir que soy objetivo para nada, yo soy pro Palestina 100%, pero sí dentro de esa interpretación del Estado de Israel y cómo se fue consolidando, pues una de las urgencias, salvo, bueno, aparte de poner un idioma que ya estaba muerto y ponerlo como obligatorio, que solo lo hablaban las minorías, y bueno, es una forma muy poco natural de construir nación. Y lo cultural también va de la mano. Entonces, ¿cuál es la cultura de Israel? O sea, pues se pueden mencionar algunos casos, pero todos van evocando, se salen de esas fronteras, se salen hacia la música de los Balcanes, se sale hacia la música del Oriente Europeo, hacia, bueno, toda la influencia después de los judíos que en su diáspora absorbieron durante cientos de años. Entonces, la música árabe pues eran los vecinos más cercanos, entonces esa obligatoriedad de impregnación cultural, asumo yo, veía necesario que esa música árabe estuviera ahí, y pues grandes orquestas israelíes hacían o hacen el día de hoy esto. Muchos árabes no lo ven nada bien, pero son de los casos más representativos de grandes orquestas tocando repertorio árabe egipcio del siglo XX en Israel hoy en el siglo XXI, con todo lo que implica esto. Entonces, lo que ocurrió este año, pues cuando decidimos hacer esto, fue buscar un repertorio amable, pues tampoco íbamos a buscar así cosas como partir la octava en 100, cosas así, pues porque tampoco nosotros estamos en ese camino, o sea, pues nos queda muy difícil. Hasta ahora estamos adoptando el concepto del cuarto de tono, o sea, ya partir la octava en 24 nos facilita entender un poquito más Makam, más repertorio, y gran parte del repertorio clásico del que escucha la gente, pues
mientras lava y plancha está en ese tipo de microtonalidades sin irse como a ese detalle que más que un afinador usan como un osciloscopio para ver si está uno afinado o no. Entonces, en ese caso, nosotros optamos por repertorio sí modal, pero pues digamos cuando ocurrieran estas microtonalidades, pues atribuírselas solamente a las cuerdas, tampoco debemos hacer pues a los vientos que hagan cosas de embocadura, porque eso sí es muy, muy complicado y no era tampoco placentero si quiere intentarlo. Pero lo logramos, entonces hubo obras, aquí hay unos fragmenticos muy cortos donde pues usamos si bemol con cuartos, las cuerdas lo interiorizaron y bueno, eso fue lo que ocurrió. Este ejercicio sirvió, pues por un lado, era para oxigenar también frente al debate de lo que ocurre con Palestina. Entonces todo lo que se habla de lo árabe inevitablemente conduce a Palestina y a lo que está ocurriendo con el genocidio israelí. No es silenciar para nada esta lectura porque es necesario visibilizarla, pero sí recordar que ese mundo árabe es enorme y estas canciones, sobre todo en el mundo palestino, son muy importantes porque tienen que ver, muchos de los palestinos que tuvieron esa primera migración fue a Egipto, entonces por supuesto que esta música les compete enormemente, entonces es otra lectura. De hecho los textos hablan de otro tipo de cosas, hablan del amor, sobre todo ese amor cortesano, ese amor imposible, ese amor contemplativo, onírico. Y pues a diferencia de otras sonoridades u otras denuncias o enunciaciones que tiene la música sobre la tierra, sobre la patria, sobre el honor, sobre la dignidad. Entonces por eso también ese repertorio procuré no domesticarlo en el sentido de no encender un debate, pero sí poner manifiesto que pues el mundo árabe es complejo y pues si bien también tiene un lado beligerante y un lado combativo y un lado que tiene una postura política, también tiene un lado romántico, tiene un lado que pues está orientado hacia pues todos los aspectos de la vida que nos importan como seres humanos. Entonces por eso el repertorio también tuvo que ver mucho con esa capacidad de poder representar sin necesidad de poner un elemento discursivo de frente. No lo vimos necesario, creo que la misma música ya tiene mucho poder discursivo para poderle poner encima algún canto del Hamas o algo así. Entonces, básicamente es esto. Esto es una introducción de un tema que se llama Fakaruni. ¿Cómo lo podemos poner? Ah, ok, pero ¿cómo lo pongo? Ah, con el mouse. Este mouse es para mí. Listo. Bueno, entonces este es uno de los temas que puse de ejemplo. Esto es una grabación, pues no está del todo la gran calidad, pero bueno, se grabó con los recursos de la universidad. También fue interesante que esta universidad planteara un festival únicamente sobre el Caribe árabe, es decir, todo ese impacto cultural que tuvo el mundo árabe en el Caribe, sobre todo en el siglo XX. Las primeras migraciones de turcos, bueno, es que en realidad eran pues sirios o libaneses con pasaporte turco, otomano, llegaron al norte de Colombia y muchos se asentaron allí, otros bajaron hasta el Brasil, Argentina, pero muchos de ellos optaron por estar en el norte del país. Tal vez alguna afinidad climática, cultural, les permitió este tipo de aclimatación y de sincretismo. La música árabe en el norte del país no es muy común, de hecho no encontramos intérpretes de música árabe en el norte del país. Entonces, eso también tiene que ver con cuáles fueron los procesos en los que se transculturaron o se aculturaron en Colombia. Eso es otro debate que se puede abrir y que puede ser una tesis de musicología muy interesante, porque los pocos árabes que conozco aquí en Colombia que hacen música son de reggaetón. Entonces, solamente uno toca oud, pero es un caso muy específico y digamos, no vino en esas migraciones, sino que vino como por otros motivos. Entonces no hubo, yo estaba buscando en algún momento alguna especie de lectura o integración de la música árabe en las prácticas del Pacífico y pues realmente no encontré nada, no encontré mayor cosa. Y cuando yo pues estaba tratando de construir la tesis de grado en musicología, que no la terminé, pero bueno, el caso es que uno busca como ese santo grial, como, mejor dicho, esta es la obra que nos dice cómo sí están estos vínculos, pero en realidad no. Y no encontrar información también es información, también dice cosas al respecto. Entonces, pues,
nosotros desde Bogotá, pues tener que montar esto hasta allá y ver que pues la música árabe no está, pero sí está entre los saberes de que pues hay una arabidad latente en el territorio. Eso fue lindo y lo vimos la respuesta a la gente. Fakaruni, que es este fragmento, empieza con un taksim. Taksim es una especie de improvisación. Uno de los grandes retos que yo tenía cuando empecé a orquestar esto era, sobre todo porque yo tenía la referencia de los orquestadores, de los directores de la Nacional, por ejemplo. Era la dificultad que había para poder poner parámetros que no estaban marcados en la partitura. Entonces, por ejemplo, sobre extensión, sobre ad libitum, yo pensé que les iba a costar mucho más, porque ya había visto eso. Yo tuve en mi ensamble músicos muy de academia, que cuando tenían que improvisar contaban los compases, entonces para mí era como una pesadilla. Y no cuentes, simplemente haga el relato y cuando sienta que se va a acabar vamos a saberlo. Entonces ellos lo toman como algo poco profesional o como algo desordenado, pero pues en el quehacer de las músicas tradicionales va de esa manera. Entonces a mí me pasó recién con un clarinetista maravilloso que tuve. Entonces yo le dije, mira, inicias en un taksim y los taksim van ad libitum, ni siquiera el tempo va medido. Cada frase tiene su métrica interna. Entonces él, pues como con un metrónomo hacer un taksim y contarlo era una pesadilla y él lo hacía. Y sonaba bien, pero no sonaba árabe. Entonces también ese es otro de los temas que en un texto, bueno, una compilación de Bruno Nestle que se llama El transcurso de la interpretación, era sobre cómo una música puede sonar local o puede no sonar local. Eso es como un portal o una caja de Pandora que a veces nos da miedo abrir. Como qué tal nos metamos en esto y hagamos un meme de la música árabe. Entonces posiblemente pasó. Entonces, pero al menos con miedo y todo tratamos de dar este producto. ¿Y aquí qué ocurre? El taxi, lo mismo, era completamente libre. Yo, solamente el director me dijo, deme una señal clara de cuando termine. Entonces yo le dije, mira, 1-5, tónica 5 y quinta y ya, ahí se va a dar cuenta. Y lo entendieron. Yo cuando en la Nacional vi que se trataban de hacer esas cosas, les costaba muchísimo más poder incorporar los relatos de música no académica en esto. Por eso creo que haberlo hecho ya fue maravilloso, por la apertura del maestro, sobre todo del director Germán Céspedes, y la disposición de los muchachos de romper la forma en que tocar, de tomar el violín de otra forma para sacar el cuarto de tono, cosas que me costaba mucho, sobre todo con músicos que encontré acá, sobre todo por la postura del instrumento que ya estaba muy fijada a como conocemos el sistema dodecafónico. Entonces nos costaba un montón. Y por eso aquí en nuestro ensamble muy pocos músicos se quedan como forma permanente, los percusionistas sí, pero los melódicos les cuesta. Entonces, bueno, escuchamos un poquito de lo que ocurre acá. O sea, mi interpretación es pingüe y no es pues la gran cosa, pero pues al menos es para mostrar qué fue lo que pasó ahí. Por ejemplo, cuando sonó este oboe, lo mismo, ya estaba contando los compases y cuando me metiera a tocar esto, yo le dije, mira, escúchalo y simplemente cuando vaya a un lugar, tocas eso. Entonces, ese tipo de cosas, como ponerlas en el papel, sobre todo pues porque yo fui la arreglista y estaba ahí, pero si no, ¿cómo ocurrían? También tiene que ver con cómo cuando se hace y esto sí puedo entender el discurso de mi profesor del diplomado, es como volver todo tan susceptible a la partitura que si no está ahí pues no se puede tocar.
Entonces, afortunadamente pudimos hacer todo este tipo de aclaraciones y también como también rompe un poquito esa tensión que había frente a cómo a interpretar este tipo de músicas. Ahí están los dos cornos y un clarinete bajo. Una cadencia frigia muy... esa sí la conocemos. Hasta ahí lo tengo. Bueno, entonces este tema también plantea al tiempo. El reto de cómo orquestar esto, porque había dos opciones, que la orquesta simplemente hiciera el background de lo que hacíamos los instrumentos árabes, o que le integráramos a las melodías que hicieran parte de. Entonces opté por esa segunda porque primero ese me pareció el ejercicio real de poder pues, ellos tomar esas líneas protagonistas, interpretarlas, e instrumentos tal vez, por ejemplo, el clarinete bajo que no le era tan cómodo hacer de solista, pero pues lo hizo y lo hizo bastante bien. Y de eso también fue pues esta práctica, más que cualquier cosa, más que ser como algo pomposo que se hace en Colombia, fue un ejercicio donde logramos concertar muchos músicos a una práctica que no conocían, frente a un sistema de interpretación que no conocían, y dar una lectura de ello. Y que no es lo que nosotros hacemos en Bogotá, nosotros hacemos lo mismo, o sea, nosotros nunca nos interesa mimetizar nuestra música en el mundo árabe, no, tenemos nuestro acento latino y se nos nota en la forma en que tocamos.
y no nos avergüenza ni nos molesta, simplemente hace parte de lo que somos, pero en la medida de lo posible sí promovemos ese relato de que si vamos a hacer una música que no es nuestra, tratar de leerla y estudiarla de la forma más respetuosa posible y todas las interacciones que tengamos con ella sean consecuencia de esa lectura y no de esa falta de lectura. Ya, eso sería todo y muchas gracias. Ese es Alcántara Latina, lo pueden encontrar en redes sociales para que puedan seguir más el proceso.